Hola, buenos días. Quien les habla, el economista Daniel Muñoz Lino. Pertenezco al grupo 4 de la maestría en educación y pedagogía. Hoy trataremos el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los principales tópicos que se van a profundizar dentro del tema? Número uno, los antecedentes. Número dos, las causas. Y número tres, las consecuencias. ¿Cuáles son las principales causas de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, las principales causas, una de ellas es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, impuso duras condiciones a Alemania, lo que generó resentimiento y descontento en el país. Luego tenemos como segundo antecedente la depresión económica. Recordemos que durante la década de los años 20-30 hubo una gran crisis económica generada por los Estados Unidos y luego esto se dispersó por todo el mundo, ¿verdad? Eh, lo que llevó al desempleo masivo y la pobreza y la inestabilidad política en muchas partes del mundo. ¿Sí? Tenemos como tercer antecedente el ascenso de los regímenes totalitarios en Alemania, en Italia y Japón, liderados por líderes como Adolf Hitler, Benito Mussolini y Deki Toyo, respectivamente. Entonces, durante esa época, como previo antecedente, ya se venían dando lo que eran los regímenes totalitarios, regímenes extremistas, donde no había libertad de ningún tipo, tanto económico, ni político, ni social. Ahora sí, ¿cuáles son las principales causas? Tenemos como principal causa el expansionismo agresivo. Sí, los regímenes totalitarios buscaron expandir sus territorios y aumentar su influencia a expensas de otros países, lo que provocó tensiones y conflictos en Europa y Alemania. Entonces, la principal causa comienza a partir de ese expansionismo de estos regímenes totalitarios antes mencionados, que comenzaron a imponer sus pensamientos ideológicos, y no solamente eso, sino también eh, un pensamiento social también. Tenemos como siguiente causa la política de apaciguamiento. La política de apaciguamiento adoptada por algunas potencias occidentales como Gran Bretaña, Francia, permitió a Alemania y a otros países totalitarios avanzar sin enfrentar una oposición significativa. Entonces, hubieron algunos países que sí buscaban una serie de paz, de, como la palabra mismo lo dice, apaciguar esta situación, ¿verdad? Pero encontraron más bien una oposición a ese pedido. Entonces, por eso es que podría considerarse una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Y pues eh, la siguiente causa es la violación al Tratado de Versalles. ¿Sí? No hubo una correcta obediencia a ese tratado y acuerdos internacionales que se venían dando para poder enfrentar eh, ante posibles escenarios de guerra. Entonces, justamente hubo una violación extrema, especialmente por parte de Alemania y otros países como Italia y Japón, que no se sumaron a estos acuerdos internacionales, sino que como ya tenían un proceso expansionista, entonces no quisieron dar marcha atrás. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Pues las consecuencias son devastadoras. Una de ellas es la pérdida de vidas. ¿Sí? Recordemos que fue un periodo muy fuerte para la humanidad, donde todos los países entraron en conflicto, especialmente los países de Europa, y por ende esto conllevó a pérdidas humanas muy grandes. Luego tenemos el cambio geopolítico. Había una gran trifulca, una gran coalición entre los países de aliados y los países que no pertenecían a ese bloque. Entonces comenzó a haber diferentes discordancias entre, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Por eso dice que hay un cambio geopolítico, es decir,
quién llevaba en sí las, el dominio sobre la economía mundial. Entonces hubo un gran cambio. Ya no era solamente Estados Unidos, sino que se sumaba a las superpotencias rivales, la, en este caso, la Unión Revolucionaria Socialista Soviética, mejor conocido como Rusia, ¿no? Luego tenemos que otra de las principales consecuencias, luego post, guerra, posguerra, es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó su fundación en el año 1945. ¿Cuál fue el objetivo de la creación de la Organización de Naciones Unidas? Bueno, básicamente es prevenir futuros conflictos internacionales y promover la cooperación entre las naciones al respeto a los derechos humanos. Entonces, básicamente ese es el rol, el objetivo principal de la Organización de las Naciones Unidas. Bien, estimados jóvenes, les tenemos aquí unas preguntas que están relacionadas el tema que hemos tocado en este momento. Número uno, ¿cuáles fueron los eventos claves que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial? Número dos, ¿cuáles fueron las principales potencias involucradas y cuáles fueron sus alianzas? Sí, se acabó de mencionar hace unos minutos. Y número tres, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias más significativas que usted considere que justamente se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial en términos políticos, sociales y económicos? ¿Sí? Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.